Hola amigos de la historia. En algún video pasado les hablé de un método muy cruel, muy inhumano, al que eran sometidos a algunos condenados o algunos prisioneros o algunos seres humanos. Y decía en ese video que hay en estos métodos mucha inhumanidad, mucha crueldad del ser humano hacia el ser humano. Antes de continuar con este tema, quiero mencionarles que si quieren saber algo más de lo que yo hago, pueden hacer clic en el link que está en la descripción. Hoy quiero retomar también ese tema porque me parece interesante darles a conocer otro método de castigo que era torturante, que era una cosa inaceptable, despiadada, dolorosa, estresante, como ustedes quieran considerarlo. Y fue pensado por un tirano que gobernaba en la ciudad de Agrigento, en la isla de Sicilia, al sur de Italia. Este tirano se llamaba Falaris, y Falaris empezó a gobernar en esa ciudad, pero después su ambición lo llevó a apoderarse de toda la isla. Entonces fue un tirano que existió en Sicilia. Falaris era su nombre. Falaris un día de estos llamó a uno de sus constructores, de sus ingenieros, y le dio la orden de que construyesen un toro en bronce, hueco por dentro, y que tuviera una abertura, una portezuela, que diera cabida a su interior a un ser humano. Entonces este constructor, este súbdito de Falaris, hizo realmente un toro en tamaño natural, en bronce y hueco en el interior. ¿Para qué mandó construir este animal de bronce? Pues la idea del soberano, del tirano, era convertirlo en un instrumento de castigo y de tortura. En el interior del toro introducían al pobre condenado a sufrir el castigo. Cerraban la portezuela herméticamente de tal manera que el pobre no podía salir ni escapar. Y debajo del toro prendían una gran hoguera de tal manera que el metal, el bronce, se iba calentando lentamente y el pobre condenado que estaba en su interior era quemado prácticamente a fuego lento, emitiendo grandes alaridos de dolor, lógicamente, porque ya pueden ustedes imaginar la gran tortura de un ser humano que ha sido condenado a cocinarse lentamente. Para aumentar el realismo de esta tortura, Falaris le ordenó a su constructor que en el interior hiciera una serie de tubos, de tal manera que los alaridos del pobre condenado se oyeran en el exterior como si fuesen los bramidos del toro. Y el condenado era introducido también con un poco de incienso para que a medida que se fuera calentando por las fosas nasales y por la boca del toro salieran esos vapores de incienso que disimulaban el olor a carne quemada y daba la impresión de que era un toro furioso que estaba bramando y emitiendo gases por sus fosas nasales o por su boca. El pobre condenado pues moría relativamente en poco tiempo, pero después de sufrir una tremenda tortura, un gran dolor, una muerte lenta y despiadada. Ustedes imagínense eso, si uno a veces con un fósforo o con una recipiente caliente se quema un dedo y dura como 2 días quejándose, ¿cómo serían estos pobres condenados sometidos a este tipo de tortura? Pero eso sucedió. Entonces ese tormento se llamó el toro de Falaris. Pero lo más curioso es que el día que su constructor se lo llevó a Falaris para decirle aquí está lo que usted me ordenó hacer, él le dio orden a su súbdito, que era el constructor, de introducirse dentro del toro y que probara a hablar para ver cómo se sentía o cómo se oía su voz en el exterior del toro. Pero cuando este tipo se introdujo en el interior del toro, ordenó que cerraran la portezuela herméticamente y prendieran la hoguera, de manera que el propio constructor fue sometido a esta tortura. Cruel, ¿no?
De este tirano tan cruel también se dijo, aunque no hay una base histórica muy cierta, pero se decía que a él le gustaba también comer niños lactantes, que los mandaba traer para devorarlos. No sé si eso sea cierto, pero lo menciono como un detalle que encontré al hacer la investigación de esto. Muy bien, ustedes habrán escuchado seguramente cuando una persona sufre las consecuencias negativas de una de sus acciones o de alguna idea, que la gente dice fue víctima de su propio invento. Pues bien, del toro de Falaris viene el origen de esa frase. ¿Por qué? Porque el día menos pensado estalló en Sicilia, en la isla, una gran rebelión contra Falaris, que era un gobernante despiadado y cruel. Se rebelaron, lo destronaron, lo apresaron y, ríanse ustedes, fue sometido a la misma tortura que él había inventado. Y de ahí viene la frase de víctima de su propio invento. Si les gustó, espero sus likes, sus comentarios y suscríbase a este canal para recibir unos videos con temas similares. Hasta pronto.